Hola, buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan? Sí. Buenas tardes. hola. Bien. Bueno, somos poquitos, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a... recuerden, les voy a decir lo que dijo el doctor Basso para recordarles cuándo son las clases en conjunto. Lo puse, me voy a olvidar, sí. Cátedra. El doctor Basso va a dar las clases plenarias el martes 21 y 28, 23 y 30. No sé por qué puso 23. 23 me parece que es jueves. Después, claro, el único martes es el 21. Después, 23, no, martes 21 y 28 y jueves 23 y 30. Ahí está, ahí entendí cuál era la fecha, con el almanaque. Todas del mes de junio. Esas van a ser en el horario de 18:30. Repito entonces, el martes 21 y martes 28 de junio y el jueves 23 y el jueves 30. Todas las clases a las 18:30. Bueno, esas van a ser las clases plenarias. Bueno, vamos a comenzar a hablar de resoluciones judiciales. Ustedes van a ver, tanto en el expediente papel como ahora en el expediente electrónico, que las formas en que se expresa el juez es a través de resoluciones judiciales. Habíamos visto, o habrán visto, o todavía no vieron, no sé si todavía vieron actos procesales, pero los actos procesales son los que se realizan obviamente dentro del proceso. Y están los actos procesales de las partes, actor demandado, los actos procesales de terceros, como pueden ser un testigo, como puede ser el comprador de subasta, de un inmueble en subasta, y los actos procesales del juez y sus auxiliares. Las formas que se establecen o se formalizan los actos procesales del juez es a través de las resoluciones judiciales. Es decir, ante los actos procesales de las partes, como ser la interposición de una demanda, sería el acto procesal, la demanda del actor, la contestación de la demanda, que sería un acto procesal del demandado. A todos estos procesales tiene una respuesta que es un acto procesal del juez. Y la única forma que tiene el juez de realizar estos actos procesales es a través de las resoluciones judiciales. A lo largo entonces de cualquier expediente vamos a observar que todas las resoluciones, que todos los actos procesales, perdón, del juez, se realizan a través de resoluciones judiciales. Y estas resoluciones judiciales están enumeradas en el código y solamente puede haber 4 tipos de resoluciones judiciales. Inclusive algunos dicen que son 3, porque técnicamente uno, ahora cuando veamos uno de ellos, no es una resolución aparte, sino que toma la forma de alguna de los otros que ya vamos a enumerar. Entonces, el código enumera 4 resoluciones judiciales. Providencias simples, primero. Luego, sentencias interlocutorias. Sentencias homologatorias. Estas son las que algunos no la tildan como una resolución, después vamos a ver en cuanto a la forma. Y por último, sentencias definitivas. Repito entonces,
El código establece solamente 4 tipos de resoluciones judiciales: las providencias simples, las sentencias interlocutorias, las sentencias homologatorias y las sentencias definitivas. Si ustedes ven un expediente, siempre todo lo que sean resoluciones judiciales encuadran en alguno de estos tipos de resoluciones, no hay otra forma. Es decir, que sabiendo bien los requisitos, características de cada una de las resoluciones estas que mencionamos, vamos a saber y podemos encontrar en un expediente cuál es la sentencia definitiva, cuál es la providencia simple, y además no solamente es importante para encontrar este tipo de resoluciones, para identificarlas cuando las vemos, y es importante para identificarlas porque ustedes van a ver, creo, en las clases plenarias, el tema de recursos. Nuestro sistema recursivo no es que ante cualquier resolución judicial procede un recurso. Cuando vean los recursos van a ver que cada recurso procede contra a veces una o más tipos de resoluciones. Entonces, ustedes para saber qué tipo de recurso interponer, primero tienen que identificar qué tipo de resolución es. Entonces, cuando ustedes ven una resolución judicial y con la que no están de acuerdo, sabiendo si es una interlocutoria o una providencia simple, yo sé, bueno, de acuerdo a lo que estudié de recurso de apelación, procede ante esta situación porque es una pero si no es, no procede. Entonces, es importante saber identificar cuál es la importancia de las resoluciones judiciales, es saber identificarlas para poder contra ellas interponer los recursos en casos de que no estemos de acuerdo. Obviamente también vamos a ver, o es claro entendernos, que la sentencia definitiva es la que pone fin al proceso. Recuerden que la sentencia definitiva es la que resuelve todas las cuestiones, es donde se ve la actividad jurisdiccional. ¿Vieron cuando estuvimos estudiando en la primera etapa de la cursada, cuando hablábamos del poder jurisdiccional del juez? Acá es donde se va a ver reflejado ese carácter, ese poder de ver que tiene el juez para aplicar la norma general al caso concreto y declarar el derecho. Esa es la sentencia definitiva. Bueno, también sirve para eso, ¿no? Para ver en qué etapa del proceso estamos, pero lo más importante es identificar para saber, entonces, saber qué tipo de recursos interponer en cada una de esas resoluciones judiciales. Vamos a comenzar entonces a hablar de las providencias simples. Las providencias simples, el código las menciona como las de mero trámite. Las resoluciones, si bien está dentro de la clasificación resolución judicial, no resuelve ninguna cuestión, sino dispone actos de mera ejecución, son las que dan y van haciendo pasar de una etapa a otra al distinto proceso. Ustedes recuerdan cuando vieron proceso o el concepto de proceso, era la concatenación de distintos actos procesales desde el inicio, que están previamente reglados en un código, para llegar a la finalidad del proceso, que es con la sentencia definitiva. Bueno, la mayoría de las resoluciones judiciales son de este tipo. Las providencias simples son las de mera ejecución, las que sirven de dar cada paso dentro del proceso hasta llegar a la sentencia definitiva. Por eso aclaraba, en cuanto al contenido, no resuelve una cuestión de derecho. Ahora bien, vamos a decir que los requisitos formales serían siempre que las resoluciones deben contener lugar y fecha y la firma del juez. En el caso de las providencias simples, de acuerdo al artículo 38, que son los requisitos o las funciones, mejor dicho, del secretario del juzgado, ahí se enumera qué tipo de resoluciones, providencias simples, pueden ser, además de firmadas por el juez, pueden ser firmadas
por el secretario. Es decir, este tipo de resoluciones son indistintamente, pueden ser firmadas por el secretario o por el juez. Ahora bien, son las únicas resoluciones judiciales que pueden ser firmadas por el secretario, las que figuran en el artículo 38. Todas las demás providencias simples y todas las demás resoluciones judiciales siempre son firmadas por el juez. Es decir, son requisitos que si no están, estos requisitos formales, es nulo de nulidad absoluta. No existe la resolución judicial. Entonces, lugar, fecha y firma. Del juez, todas las resoluciones, y algunas providencias simples del artículo que mencionan en el 38 puede ser firmada por el secretario. Ahora bien, esto era fácil de reconocer, porque algunos me dijeron, ay, pero no me doy cuenta. Fácil de reconocer cuando el expediente era en papel. Ustedes ven una resolución y estaba arriba, en el margen derecho, decía, como ser Mar del Plata, 10 de junio de 2022. Y después la resolución, diría, puede estar ahí, puede estar a la izquierda, depende de dónde escriba. Siempre estaba primero, al principio, el lugar, la fecha. Y luego la resolución, supongamos, agréguese el informe solicitado al Banco Provincia. Y luego, esa era la providencia simple, esa es la resolución judicial, y luego venía, antes siempre con papel, una firma hológrafa y el sello. Entonces decía, doctor Juan Pérez, juez. Uno que está acostumbrado a ver las firmas, si uno es empleado o trabaja en tribunales o es abogado, ya cuando veía la firma hológrafa, se veía, este es de tal juez porque ya la conocía, ¿no? Bueno, eso es en papel, es fácilmente reconocible. Ahora bien, con el escrito electrónico, algunos despachos directamente no tienen la fecha puesta. Si ustedes ven, la próxima clase les voy a traer una, pues no tengo acá ninguna en esta máquina. Una resolución judicial, providencia simple, pero que es electrónica, parte del expediente electrónico. ¿Cuándo queda, o dónde se fija la firma? Es cuando se firma. Ustedes saben que la firma electrónica se realiza a través de un token, que es como si fuera un pendrive físicamente, para que lo vean. Bueno, se pone, primero hay que hacer una serie de pedidos para solicitar la firma digital. Bueno, en el caso de los abogados, lo deben autentificar ante el Colegio de Abogados. Esto es si ustedes leen la ley de firma digital, no solamente sirve en este caso para hacer y firmar los abogados y los jueces el expediente electrónico, también las personas pueden, el ONTI es el organismo nacional de tecnología que establece todo lo referente y valida todo lo referente a la firma digital. Bueno, ese organismo nacional ha delegado dentro de la provincia de Buenos Aires para los abogados, a los colegios de abogados, es decir, ustedes el día que se reciban van a tener que ir a solicitar el token, te piden, no sé, el DNI para acreditar que sos vos, después te dan el aparato y con eso ustedes van a estar en su estudio y presentan un escrito, lo escriben, lo firman con ese token, les ponen una contraseña, etcétera, y lo remiten al juzgado. Bueno, en el juzgado también cuando se recibe ese escrito, tiene como consecuencia entonces una resolución judicial. En este caso, si lo que piden, el resultado va a ser un acto de mera ejecución o de traslado, va a ser una providencia simple, esa resolución. ¿Qué habíamos dicho recién? ¿Qué requisitos tenía de acuerdo al código la providencia simple, lugar y fecha? La resolución y la firma de juez. Algunas podrían ser firmadas por el secretario. Ahora bien, ¿de dónde surge la fecha? En algunos casos, algunos juzgados no están poniendo la fecha, porque la fecha la da cuando se firma, cuando sale firmado quién es el juez que firma, sale la fecha. Y va a salir la fecha, el juez,
¿Y de dónde es ese juez como ser? Si firma, no sé, Juan Pérez, que es de juzgado civil y comercial número 2, supongamos de Mar del Plata, al final de esa resolución van a ver 10/06/2022, firmado doctor Juan Pérez, juez en lo civil y comercial número 2, Mar del Plata. Entonces, ahí está ya el lugar, Mar del Plata, y la fecha. O sea, van a estar en los escritos firmados por los juzgados en el expediente electrónico. Lo que no está más es de la forma que estaba cuando era escrito papel. Igual hay algunos juzgados que independientemente que cuando firman digitalmente el juez se pone el lugar y la fecha, también lo ponen en el contenido, en el cuerpo de la providencia, porque es, qué sé yo, a mí me gusta más conocer que se vea el lugar y fecha, no que empiece una resolución judicial sin el lugar y la fecha. Pero bueno, eso va en cómo trabaja cada juzgado. Pero en definitiva, ya sea que sea en formato papel, como era antes, o en formato electrónico, como es ahora, la providencia simple siempre tiene lugar, fecha y firma. Esos son los 3 requisitos indispensables para que exista como resolución judicial providencia simple. Cuando vean providencias simples, también, eso en cuanto a la forma, ¿verdad? En cuanto al contenido, estas providencias simples pueden causar un gravamen que no puedan ser subsanadas por la sentencia definitiva o no causar ese gravamen. ¿Esto para qué sirve? Sirve, reitero, ya lo había adelantado, para cuando contra la providencia yo tengo que interponer un recurso, porque vamos a ver que Perdón, no entendí. ¿Pueden causar un gravamen qué? irreparable que no pueden ser subsanadas por la sentencia definitiva. O sea, esa providencia simple puede causar un gravamen que no pueda ser subsanada por la sentencia definitiva. O puede que no lo cause. ¿Para qué es eso ya vamos a ver el caso concreto, qué dice esa providencia. Pero ¿para qué me sirve esta distinción? Vamos a ver, ustedes van a ver cuando vean los recursos, que la providencia simple cause o no, el ejemplo, cualquiera de los dos casos, siempre puede ser recurrida a través del recurso de revocatoria o reposición. O sea que contra la providencia simple va siempre ese recurso, revocatoria o reposición va siempre. Cause o no gravamen irreparable esa providencia simple. Ahora vamos a ver que cuando vean apelación, el recurso de apelación dice, el recurso de apelación procede contra las resoluciones providencia simple que causen gravamen irreparable, o sea que esta distinción que cause gravamen o que no cause gravamen es importante a los fines de saber si corresponde o no el recurso de apelación. El de revocatoria siempre va, pero en las providencias que no causan gravamen, la apelación no va, el recurso de apelación no va. Ustedes digo, porque cuando vean tanto el texto, el libro o el coso, cuando vean cuando hablamos de providencia que cause o no gravamen, a esos fines es importante reconocer si causa o no gravamen, es a los fines de interponer el recurso de apelación, porque el de revocatoria sí va, no importa si causa o no gravamen irreparable. Otro de las resoluciones judiciales que enumera el código es la sentencia interlocutoria. Acá ya fíjense, pasa, antes le decíamos providencias, a la resolución que vimos anteriormente, y acá ya el código la llama sentencia interlocutoria. ¿Qué quiere decir? Como que acá sí, esta resolución resuelve, como el propio enumeración lo dice, que es una resolución judicial, esta sentencia interlocutoria resuelve. Pero tengan cuidado, no resuelve el objeto principal del juicio. Para eso tenemos la sentencia definitiva. Esta es sentencia interlocutoria.
Repito, entonces, la sentencia interlocutoria, ya acá estamos hablando de una resolución que resuelve alguna cuestión. Pero son cuestiones incidentales o dentro del proceso, pero que no ponen fin al proceso. La sentencia definitiva es la que pone fin al proceso y hace lugar o no, hace lugar parcialmente o rechaza la demanda. Eso se verá luego. Entonces, como dijimos, resuelven una cuestión. Entonces, siempre previo a dictarse la sentencia interlocutoria, justamente porque va a resolver, necesita previa sustanciación a dictarse. ¿Qué quiere decir previa sustanciación? O se dice, todas las sentencias interlocutorias se dictan previa sustanciación. ¿Qué quiere decir cuando el código o el libro dice que se dictan previa sustanciación? Es que antes de que el juez resuelva, tiene que, ante la petición de una de las partes, supongamos que sea una cuestión, una excepción. El demandado plantea la excepción de pago parcial, un ejemplo cualquiera. De esa excepción planteada, supongamos que el demandado, hay un juicio que se reclama tanta plata, el actor, ¿no? Se le da traslado al demandado y el demandado dentro de los 10 primeros días pone excepción de pago parcial. Es una cuestión que resuelve una cuestión dentro del proceso, pero ¿por qué no le pone fin? Porque supongamos si hace lugar, si reclamaba 1.000.000 de pesos y el demandado acompaña un recibo donde consta que el demandado le dio 200.000 pesos, supongamos, si se hace lugar, no se resuelve la cuestión, porque el juicio va a seguir por 800.000 pesos. Y si se rechaza, sigue el juicio por 100.000 pesos. Por eso decir, resuelve cuestiones, para que se den cuenta el ejemplo, resuelve cuestiones dentro del proceso, pero no pone fin al proceso. Porque el actor reclamaba 1.000.000 de pesos. Entonces, si hace lugar o no excepción, va a seguir el juicio o por 1.000.000 o por 800.000. Pero el juicio no se terminó ahí. Entonces, ese es el ejemplo, hay 10.000, que podemos darnos cuenta cuándo se debe dictar una sentencia interlocutoria. Ahora, interpuesta, supongamos, la excepción de pago parcial por el demandado, el juez no, supongamos, presenta a los 10 días la excepción de pago parcial. El juez la mira y dice, ah, sí, tiene razón. O dice, no, no tiene razón, esto no lo veo muy bien al recibo, o está mal hecho, o no pertenece, lo que fuera. No puede ir dictar enseguida la sentencia interlocutoria, sino que una vez presentada va a decir, en este caso, de la oposición de excepción de pago parcial interpuesto por la demandada, traslado a la actora por 5 días. Entonces ahí se debe notificar al actor y el actor tiene, porque esto es algo nuevo que se introduce en el proceso, entonces recuerden los principios, bilateralidad de la acción, igualdad ante la ley, congruencia, todos esos principios hacen que el juez previo a resolver debe dar la garantía. Después si el actor pasan los 5 días y no contesta nada, es otro tema, es algo que el actor no realizó a su favor o no tenía ningún argumento, supongamos que el recibo era del actor, el demandado presente dice, no, yo no le debo 1.000.000, acá o pongo la excepción de pago parcial porque yo le pagué tal día 200.000 pesos. Y lo acompaña. Y el actor, supongamos que dice, sí, esa es mi firma, y no dice nada, no contesta. El juez da la posibilidad, por eso es previa sustanciación, previo a haber dado la situación de dar la oportunidad de que ambas partes se expresen, manifiesten lo que consideren a derecho sobre tal situación, en este caso sobre pago parcial. El actor puede presentar y decir, no, ese lo niego, la firma no es mía, supongamos, o dice, sí, es mía, cierto, no me acordé, yo reclamé 1.000.000, pero ahora que veo el recibo, sí, me pagó esos 200.000 pesos en la fecha que dice el recibo.
o puede no contestar. Cualquiera de las tres situaciones, el juez está cumpliendo con estos mandatos de principios, bilateralidad, etc. Entonces, recién ahí está en condiciones de resolver. Obviamente, depende de las circunstancias. En el caso, en el ejemplo, si el actor niega que el recibo haya sido firmado por el actor, va a ofrecer prueba. ¿Y qué prueba ofrecerá en ese caso? A ver, alguno si se da cuenta. Si niegan la firma, ¿qué perito necesitará para acreditar que esa firma no es de... Calígrafo, ¿no? Un perito calígrafo, exacto. Entonces, negará y dirá que no debe hacerse lugar a la excepción y ofrecerá como prueba la pericia calígrafa. Bueno, entonces ahí el juez, cuando uno dice algo, bueno, vamos a resolver, entonces se abrirá prueba y de acuerdo a lo que resulte, el perito va a decir si esa firma es del actor o no es del actor, y en base a eso resolverá. Generalmente, obviamente, el perito, ¿quién es? Es un tercero al proceso ajeno, pero es un auxiliar de la justicia, que siempre se nombra a un perito porque tiene un arte, un oficio, una profesión que el juez no tiene por qué saber. Obviamente, el juez no sabe una firma si es adulterada o no, si es verdadera o no. Entonces, en base a eso, y de lo que diga el dictamen pericial, fallará. Si el perito dice, sí, la firma es del actor, posiblemente es muy probable que el juez dicte una resolución interlocutoria diciendo se hace lugar a la excepción y el juicio sigue por 800.000. Se hace lugar ese pago parcial y el juicio no es de 1.000.000, sino de 800.000, porque se hace lugar a esto. Bueno, entonces ven ahí que esta resolución interlocutoria, todos estos ejemplos eran para que se debe dictar previa sustanciación. En el caso de que no diga nada el actor, yo le dije previa sustanciación, pero a veces se le da el traslado y la actora puede o no contestar. Si no contesta, el juez siempre va a dictar la sentencia con, en este caso interlocutoria, con los elementos que tenga. Entonces, esta resolución, sentencia interlocutoria, va a tener siempre que dictarse previa sustanciación, y en cuanto a la forma o contenido debe tener los fundamentos, es decir, en el caso que hubiera una prueba, decir, conforme la negativa de la firma, se llamó a perito, el perito realizó tal pericia, y conforme dice que es de la actora, supongamos. Bueno, entonces así, después va a fundar en ley, y va a decir por qué tiene que hacer lugar, o no tiene que hacer lugar, en el ejemplo, a la excepción de pago parcial. Y por último, tiene que establecer, por último no, me falta una cosa más, establecer la decisión expresa, positiva y precisa. Es decir, tiene que decir, por todos los fundamentos esos que expliqué, hago lugar a la excepción planteada, o decir, rechazo la excepción planteada. Entonces, y por último, el pronunciamiento sobre costas. Las costas, recuerden que son los gastos y honorarios en que se incurre en el proceso. En este caso es por, supongamos, el demandado plantea una excepción cualquiera para hacer tiempo, podría ser. Pero ojo, sí, perder tiempo, pero si después le sale en contra, va a cargar con las costas, porque es un trabajo extra. Todos los planteos donde hay controversia, que el actor afirma algo y el demandado niega, o al revés, que el demandado afirma y el actor niega, eso después se van resolviendo las cuestiones. Y de acuerdo, en nuestro sistema tenemos el principio objetivo de la derrota, que es que el que pierde es el que debe ser condenado en costas. Ustedes ven a partir del artículo 68, habla todo de costas, y establece las excepciones, que en algunos casos el juez puede fundamentar y apartarse de este principio, y establecer costas por su orden. ¿Qué quiere decir? Que en vez de cargarlas a la persona que perdió ese incidente o el juicio,
sino que las puede poner por su orden, que quiere decir que cada parte va a pagar los gastos y honorarios que generó. Es decir, el actor va a pagar los honorarios de su abogado y el demandado va a pagar los honorarios de su abogado. En cambio, cuando se dice costas a cargo del demandado, la parte demandada va a tener que pagar los honorarios del actor y del abogado del actor y los honorarios del abogado de ella. Además del juicio, en definitiva, ¿no? Entonces, en principio, la sentencia interlocutoria, de acuerdo al resultado, es decir, si sale airoso el que planteó la excepción, que sería el demandado, si ganó la excepción el demandado, las costas van a ser a cargo de la actora, por esa incidencia de excepción, no por el juicio, porque tal vez el juicio después lo gana la actora, y las costas del juicio general son a cargo de la demandada que perdió. Pero con respecto a la incidencia de la excepción planteada, si la gana el demandado, en este caso un porcentaje, las costas van a ser a cargo del actor, por los honorarios con respecto a la excepción planteada, a esta incidencia. Entonces, la sentencia interlocutoria se debe dictar previa sustanciación, debe estar la resolución fundamentada en ley, debe contener la decisión expresa positiva y precisa, y debe establecer el pronunciamiento sobre las costas. Ese es cuando, obviamente siempre lugar y fecha y firma, no lo dije, pero esos son los requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales. Entonces siempre lugar y fecha, más este contenido. Luego el código habla de las sentencias homologatorias. Esta sentencia, algunos dicen que técnicamente no es algo diferente, no es un tercer tipo de resolución. Habíamos dicho providencia simple, sentencia interlocutoria, y ahora viene en el tercer lugar, como está en el código, sentencia homologatoria. Algunos doctrinarios dicen que técnicamente no es una tercer clase de resolución, porque vamos a ver que este tipo de sentencias o resoluciones se dictan cuando hay un modo anormal de terminación del proceso. ¿Ya vieron modos anormales acá? ¿No les suena? Bueno, entonces no vieron. Una introducción chiquita. El modo normal de terminación del proceso, ¿con qué es? ¿Qué dijimos hoy? La sentencia definitiva. Con la sentencia definitiva, perfecto. Ahora, el código establece situaciones que las llama modos anormales de terminación del proceso. O sea, modo normal, sentencia definitiva. Modo anormal, y enumera 5. Desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y caducidad de instancia. 5 modos anormales de terminación del proceso. Entonces, modo normal, sentencia definitiva. Modos anormales, desistimiento, allanamiento, transacción, conciliación y caducidad de instancia. Cuando se da las sentencias homologatorias, se dictan cuando se producen modos anormales de terminación del proceso. ¿Y qué dice? Que para el caso de desistimiento y transacción, si se hace lugar a ese modo anormal, la sentencia homologatoria tendrá forma de providencia simple. Y si no se hace lugar a ese modo anormal, es decir, se rechaza el modo anormal, la sentencia homologatoria tendrá forma de sentencia interlocutoria. Repito, la sentencia homologatoria se da en los casos de modos anormales de terminación del proceso. ¿Y qué establece?
que para el caso de que se haga lugar, supongamos, al desistimiento, esa sentencia homologatoria tiene que tener la forma de providencia simple. ¿Qué va a decir? Supongamos, el actor desiste, no había demandado, bueno, más fácil, cuando vean desistimiento lo van a ver. El juez va a decir, téngase presente, dándose los requisitos del 304, bueno, del artículo de desistimiento, se tiene por desistido el presente proceso. Forma es una sentencia homologatoria con el contenido o forma de providencia simple. No resuelve ninguna cuestión, sirve para pasar de una etapa a otra, etc. De mero ejecución. Ahora bien, supongamos que se presenta a desistir, se opone el demandado, hay demandado, y en ese caso el juez no puede hacer lugar al desistimiento. Entonces la resolución de esta sentencia homologatoria va a decir, habiéndose presentado el actor pedido el desistimiento, habiéndose dado traslado al demandado, previa sustanciación, y conforme el artículo 204, inciso tanto, no habiéndose dado el consentimiento del demandado, resuelvo rechazar el pedido de desistimiento conforme lo establece la ley. Costas a cargo del actor vencido. Ahí es una sentencia homologatoria con forma de interlocutoria. ¿Por qué? Porque rechazó el modo anormal pedido. Si hace lugar al modo anormal de terminación del proceso, la forma de la sentencia homologatoria es providencia simple. Si el modo anormal pedido se rechaza, la sentencia homologatoria tiene la forma de sentencia interlocutoria. Es medio complicado explicarlo todo, pero si se hace en un cuadrito, sentencia homologatoria es para los modos anormales. Modos anormales, si se hace lugar, forma de providencia simple esa sentencia homologada. Si no se hace lugar, forma sentencia interlocutoria. Por eso lo que les dije al principio, muchos no lo consideran una tercera clase de resolución judicial, porque en definitiva depende si se hace lugar o no, la forma es de providencia simple o de sentencia interlocutoria. No tiene una forma autónoma la sentencia homologatoria. Bueno, por último, tenemos la sentencia definitiva. Acá sí esta tiene su forma específica. Es decir, que, y esta, ahora con lo que veamos de esta última resolución, son las únicas formas que van a encontrar en un proceso cómo se expresa el juez, cuáles son los actos procesales del juez a través de estas resoluciones judiciales, y con estas formas, providencia simple, interlocutoria, homologatoria y definitiva. Bueno, al igual que todas las demás resoluciones judiciales, por supuesto, lugar y fecha y firma, eso todo. En cuanto al contenido, ya dijimos, la sentencia definitiva, justamente el nombre es, le pone fin al proceso, o sea, le pone fin. Resuelve, porque vemos que contra esta se interpone recurso de apelación, no le pone fin al proceso, porque el proceso va a seguir con la apelación. Le pone fin a la cuestión que se debatía, es decir, para bien o para mal, equivocado o no, el juez va a ejercer su función jurisdiccional y va a decir, hago lugar a la demanda, hago lugar parcialmente a la demanda o rechazo la demanda. Son las tres posibilidades, generalmente, las únicas que puede, siempre hablando de un proceso de conocimiento, supongamos, ordinario de daños y perjuicios. O sea, va a decir, sí, le deben tanta plata por esto, por esto y por esto, le va a decir, le deben alguno de todas las cosas que reclamó, o le dice, no, usted no le deben nada. Eso, y ahí va a resolver, esa es la sentencia definitiva. Por eso cuando yo dije, le pone fin al proceso, le pone fin al proceso no que no va a seguir, porque generalmente apelan la sentencia definitiva,
pero sí pone fin a lo que se reclamaba, para bien o para mal, porque puede estar equivocado el juez o no, pero lo resuelve, le dice al actor, sí, tenés razón, a vos te tienen que pagar por el accidente, o te dicen, sí, a vos te tienen que pagar, pero no por los 10 rubros que reclamás, sino por 3 rubros, y en vez de, no sé, 10 millones de pesos, te tienen que dar 3 millones de pesos, un ejemplo. O te va a decir, no, vos no me pudiste probar nada, por lo tanto, yo no tengo acreditado que vos estás en condiciones, por lo tanto, de reclamar tal situación. O no estabas, no me probaste que estabas en tal situación para vos hacerte acreedor del demandado. Por lo tanto, rechazo la demanda. Esas serían las 3 opciones. Entonces, el juez en la sentencia definitiva hace lugar a toda la demanda, hace lugar parcialmente a la demanda o rechaza la demanda. Eso dependerá de lo que hace el actor y demandado en el procedimiento, específicamente más en la etapa probatoria, que es donde, fíjense que la etapa probatoria es fundamental porque es donde yo, actor, debo convencer y probar al juez de que lo que yo digo, supongamos que el demandado me chocó el auto, iba a 200 kilómetros por hora. El demandado lo primero que hace es que va a negar que iba a 200. Entonces, como él me niega, yo tengo que probar que iba a 200. Si yo no pruebo que iba a 200, el juez no puede decir, ah, sí, tenés razón, te debe porque él iba a 200. No, yo no te puedo decir que te debe algo porque yo no sé si iba a 10, a 20, a 100 o a 200, porque no me probaste nada, un ejemplo. Entonces, la sentencia definitiva resuelve de acuerdo al desarrollo de todo el proceso y específicamente lo realizado, producido en la etapa probatoria. Entonces, para llegar a esta conclusión, yo empiezo del resultado, que sería lo que va a hacer el juez en definitiva. El juez no llega a, supongamos, hace lugar a la demanda, donde dice, un punto va a decir al final de la sentencia, pero ¿cómo llega? Y acá entonces es cuando, ¿qué debe contener la sentencia para que uno, si no leyó todo el expediente, leyendo la sentencia solamente, entienda por qué y en qué se basó el juez para resolver lo que resolvió? Entonces, en un primer lugar, la sentencia va a contener, que se llama, en la doctrina se llama los resultandos. Los resultandos es donde el juez va a decir, bueno, obviamente, hace como una descripción, va a ser un resumen de todo el proceso. Y primero va a decir, bueno, con fecha tal se presentó la actora, fulanita de tal, con el patrocinio del doctor fulanito de tal, iniciando demanda por daños y perjuicios por un accidente de tránsito que tuvo lugar el día tal, de tal año, en la intersección de las calles y tal, iniciando dicha demanda contra fulano de tal y la compañía de seguros que conducía tal auto. Después voy a poner ahora es todo resumen, porque eso es como una introducción. Si yo vuelvo a repetir, no vi nada del expediente, leyendo la sentencia, me doy cuenta a ver de qué trata esta sentencia. O es fácil, al bajo va a decir, hago lugar a la demanda de la señora que mencioné al principio contra el demandado por la suma de... No, pero ¿qué pasó? Bueno, en el cuerpo de la sentencia va a estar todo esto. Luego, también en estos resultandos va a decir si el demandado, supongamos, el demandado contestó la demanda en tiempo y forma, negó, supongamos, ¿no?, que negó los hechos expuestos por la actora, dijo que él no iba a 200, que él iba por su mano, que la culpa fue de la actora por X, haciendo un resumen de qué contestó el demandado, perdón, para, obviamente, no ser condenado. Esos son los resultados. Entonces, una síntesis de los actos procesales de las partes, ya sea de la demanda, de la contestación de la demanda, si hubo excepciones, en forma resumida.
Esos son los resultados. Luego la segunda etapa de la sentencia, o partes de la sentencia, es llamada considerandos. Ustedes si capaz que ven una sentencia, dice autos y vistos, resultando, y lo que yo dije, el resumen hasta ahora, considerando. Entonces, ¿qué son los considerandos de la sentencia? Los considerandos de la sentencia es justamente, de ahí la palabra, se hace una consideración por separado de cada una de las cuestiones que hacen al objeto del proceso. Y se va a evaluar, se va primero a expresar qué pruebas se produjeron, el resultado de las mismas, y también una vez descripta todo esto, tanto de la actora como de la demandada, se va a aplicar la ley, es decir, se va a decir, bueno, de acuerdo a lo probado, el actor iba, el ejemplo siempre estamos hablando, a 200 kilómetros por hora. De acuerdo al reglamento, la ley de tránsito provincial, nacional, dice que no se puede exceder en avenidas de 60 kilómetros por hora. Por lo tanto, el demandado estaba en una actitud ilícita, yendo, como quedó demostrado, 200, por de acuerdo al informe pericial que realizó el ingeniero mecánico, no sé, de lo que resulte. Así se forman todos los considerandos. Entonces se va haciendo una consideración por separado de cada una de las cuestiones que hacen al objeto del proceso, y se va valorando también la prueba. ¿Mm? Y a su vez se fundamenta en ley, respetando el principio de congruencia. Recuerden que dentro de los deberes, recuerdan del 34, decía que el juez debería respetar, fundar en ley y el principio de congruencia, es decir, que él va a resolver las cuestiones que fueran opuestas por el actor. ¿Quién es el que inicia el juicio? El actor. O sea, el que reclama, el que quiere algo, el que acude al órgano jurisdiccional, es el actor. Entonces, el actor en la demanda, ahí están planteadas todo lo que pide. Y el juez debe decir a todas esas cuestiones que pide el actor, decir, esto sí, esto no, esto sí, o todo no, o esto sí por y siempre el por qué y basado en la ley. No puede decir, bueno, atento a todo lo, así de forma genérica, ¿no? Bueno, de acuerdo a todo lo leído en el expediente, considero que hay que hacer lugar a la demanda. Obviamente, eso es totalmente arbitrario, porque no está explicitado por qué, ni basado en ley, sino porque se le ocurrió al juez decir eso. Entonces, en la sentencia debe estar explicado todo. Lo que, y congruente, es decir, respetando el principio de congruencia, es que si el actor pidió 10 puntos, no sé, daño emergente, daño lucro cesante, daño estético, daño psicológico, decir, bueno, el daño moral, fue probado, no fue probado, por lo tanto sí le corresponde esto, El daño estético, no esto, sí corresponde o no corresponde. Y así cada uno, eso es respetando el principio de congruencia y basado en leyes. ¿Sí? Porque la ley, de acuerdo a las circunstancias de caso, el demandado tiene que pagarle o no tiene que pagarle. No puede, o sea, como poder puede, pero obviamente va a ser apelada en la sentencia, omitir alguno de las peticiones del actor o ir más allá de lo que pidieron. Supongamos, puede pasar, que el actor pidió todo eso, supongamos, el accidente, cuando inicia la demanda, hacía un año que había pasado el accidente, o sea, supongamos este año, lo inicia ahora en marzo del 2022, el accidente fue el 2021. La sentencia sale, con suerte, dentro de 3 años, ponele en el 2022, en el 25. Y el actor en todos los rubros dice, bueno, como hacer daño estético, no sé, se hizo una cirugía reparadora de pómulo, no sé, lo que fuera, tantos pesos. Entonces reclama 10 millones de pesos. Pero no eso, 10 millones más los intereses, supongamos. Desde la fecha que está hecha
hasta el momento que se dicte sentencia, o hasta el momento que se pague. Supongamos que no dice. Entonces el juez en la sentencia, cuando supongamos hace lugar a la demanda, no puede decir todos los rubros, sí, 10, le uso 1.000.000 por reparadora, más intereses, porque la actora en este caso no lo pidió, supongamos que no lo haya pedido, ahí está extralimitándose a lo peticionado. El juez se debe ceñir, por eso, cuando se hace la sentencia, el juez tiene que estar con la demanda, para saber punto por punto qué pidió y punto por punto decir sí, no, sí, no, sí, 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 no, 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 lo que salga de qué, de la prueba que se produjo y qué dice la ley de acuerdo a lo que se probó. Si le corresponde responder al demandado por esa situación o no. Es así de sencillo, pero a veces se complica. Entonces, todo esto debe estar en la sentencia. Por eso les decía que yo no puedo ver una sentencia y decir, bueno, sí, de acuerdo a todo lo probado en el expediente, hago lugar a la demanda. Eso no. Va a estar un detalle, como yo le dije, primero es el resumen de demanda y demandada, quiénes son las partes, y luego se van haciendo un resumen de todo el proceso de los distintos medios de prueba, y el juez va a decir, una vez dicen, bueno, se probó que el demandado iba tan fuerte, por lo tanto es responsable, porque no infringió el código de tránsito, etcétera, las máximas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí va a la última parte, una vez que analice todo esto, va a la tercera parte de la sentencia, que se llama parte dispositiva o fallo. Esta parte dispositiva o fallo es generalmente, yo había dicho que era autos y visto, resultando, considerando y fallo. Generalmente cuando nosotros, antes que se veía el formato papel, como las sentencias con todo esto, se dan cuenta que cuando es un proceso de estos de daños y perjuicios, generalmente es larga, tiene varias carillas, no es que es una paginita. Entonces, que antes de leer todo, uno iba cuando salía la sentencia y era de formato papel a tribunales, agarraba el expediente y ¿qué hacía? Hacía toda la sentencia, pasaba, iba a la última parte que decía fallo, hace lugar, o para ver en definitiva, después veía el porqué, pero uno iba siempre a esta última parte, a la parte dispositivo o fallo, a ver en definitiva si se había hecho lugar a la demanda o no. Acá en esta parte, entonces, tiene que ser coherente con lo que se viene haciendo en la parte de los considerandos, el juez resuelve y va a decir, haciendo lugar a la demanda o rechazando la demanda, o haciendo lugar parcialmente. Y en base a eso va a condenar en todo o en parte, o absolver al demandado. Además de eso, va a tener que establecer, en caso de que sea una obligación, a lo que se condena es una obligación de hacer, supongamos, que sería de pagar una suma de dinero, tiene que establecer el plazo para el cumplimiento. O si fuera también una obligación de hacer o no hacer, el plazo en el cual se tiene que cumplir con lo que, porque si no, ¿de qué sirve? Establecer, sí, usted hace lugar a la demanda y debe pagar tal suma. Y el demandado dice, bueno, y a mí no me dijo cuándo, por eso yo no la estoy pagando. No, obviamente, el juez, cuando sea una obligación de cumplimiento, el juez además debe establecer el plazo en que se debe cumplir con lo que está ordenando la sentencia. También tiene que pronunciarse sobre las costas, es decir, va a decir si son a cargo del actor o del demandado, que habíamos dicho que primero se rige por el principio general, que es el que debe abonar, es el derrotado en el proceso. En este caso, si se hace lugar a la demanda, el demandado es el derrotado, por lo tanto, generalmente, en este caso, va a ser a cargo del demandado, salvo que fundamente por qué, y puede poner costas por su orden. También
en esta etapa, en la sentencia, el juez debe regular honorarios si pudiere. Es decir, ¿qué pasa si pudiere? ¿Qué quiere decir si pudiere? No, no lo dice así el código, se los digo yo, ¿no? Es decir, ustedes ya vieron la ley de honorarios. Si ustedes ven la ley de honorarios, van a ver que los honorarios se regulan o se fijan siempre por el juez, pero de dos maneras. En los juicios de contenido patrimonial, por un porcentaje que dice la ley. El principio general es entre el 10 y el 25, y después, cuando el juicio no tiene contenido económico, como puede ser, no sé, una adopción, un juicio de reconocimiento de partida, no tienen un monto. Entonces, eso la ley fija. Están todos los tipos de procesos que no tienen monto y dice, ponele tal juicio, 5 ius, 10 ius. ¿Qué es el ius? El ius es la ley de honorarios creó esta unidad de medida que equivale un ius a un porcentaje del sueldo del juez de primera instancia. Entonces, ustedes van, si piden la información o van a la página de la Corte, a ver cuánto vale, cuánto está hoy el ius honorario. Entonces, un ius ahora está 3.000, 4.000 y algo. Entonces se fijan 20 ius, multiplicás 20 por 3.000 y pico, y ahí está el monto de honorarios. Eso es cuando el juicio no tiene contenido patrimonial. La ley establece en esos juicios cuántos ius hay que regular. En los de contenido patrimonial, en este caso el ejemplo que estábamos dando, se hace lugar a la demanda, el reclamo era 10 millones, y bueno, ahí el juez tiene entre un mínimo y un máximo para regular. Supongamos, va a regular el 18%. Pero ¿qué pasa? Para establecer ese 18%, la ley de honorarios dice que tiene que haber liquidación firme. Y cuando la sentencia definitiva se dicta, cuando supongamos se hace lugar a la demanda, el juez ordena a pagar al demandado la suma reclamada, que era 10 millones de pesos, con más los intereses, y todavía no está realizada la liquidación. El juez no la hace, después la hará la parte. Entonces, en ese momento no se puede regular honorarios porque no hay liquidación aprobada. Entonces, generalmente, en la sentencia definitiva, cuando se trate de estos casos, el juez va a decir, se difiere la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno o cuando haya liquidación firme. Por eso, este requisito, si bien es obligatorio, en algunos tipos de procesos no se puede cumplir porque no hay un monto o una liquidación aprobada al día de la fecha para, en base a esa liquidación, regular honorarios, el porcentaje correspondiente. No es lo mismo, obviamente, el 18% de 10 millones que el 18% de 15 millones. Entonces, por eso hay que practicar liquidación. Pero generalmente se practica una vez dictada la sentencia, suponete que la apelan, va a la apelación, si confirman, recién vuelve a primera instancia y ahí se practica liquidación. Entonces, después de eso, ¿qué hacen las partes? Atentos, ya estando cumplido la liquidación, se solicita regulación de honorario. Y ahí sí regulará, supongamos, el 18% del capital, que era 10 millones, más los intereses, más todos los gastos del perito, o sea, todo lo que sea costas y honorarios. Entonces, también es otro de los requisitos. Habíamos dicho, la decisión expresa positiva y precisa, condenando o absolviendo en todo o en parte al demandado, el plazo para el cumplimiento de lo resuelto, el pronunciamiento sobre costas, la regulación de honorarios, y también en este momento, en la sentencia definitiva, debe ir la declaración de temeridad y malicia en que hubieran incurrido las partes. Ustedes recordarán que cuando vimos, ¿cómo se llama? Deberes de los jueces,
el último, no, el anteúltimo, el otro era de los menores, el sexto inciso, era que el juez debía declarar la temeridad y malicia en que hubieran incurrido las partes. Era cuando las partes realizaban actos contrarios a las normas de la ética o del derecho procesal dentro del proceso. El ejemplo, hoy, a pedido de parte o de oficio, declara esa temeridad y malicia. ¿Dónde la tiene que hacer? Si alguna de las partes, es el ejemplo que yo di, hoy cuando supongamos el actor negaba la firma de un pagaré o de un recibo, bueno, se llevaba la prueba pericial todo y la prueba pericial le decía, no, la prueba es tuya, la firma es tuya. Ahí, a pedido de parte, el juez puede decir que actuó con temeridad y malicia y poner una multa. ¿En dónde lo hace? Al momento de dictar sentencia. Al final de todo decir, como surge de tal fecha, el actor, o el demandado, depende, incurrió en temeridad al negar, en este caso, el que hace la firma, si vos la ves hecha, no podés negar que vos la hiciste si es tuya. Uno sabe cuándo la firma es de uno o no. Tal vez se lo puede haber hecho para dilatar, por los fundamentos que fuera. Entonces ahí puede, en este momento, en la sentencia definitiva, es donde debe hacer la declaración si alguna de las partes incurrió en temeridad y malicia a lo largo del proceso. Es dentro de la sentencia definitiva. Y por último, la firma del juez, como toda resolución judicial, lugares, fecha, firma del juez. Y después tiene otros requisitos, no hacen al fondo, pero de los juzgados es la registración. Una vez que está firmada, las sentencias se registran. Antes tenía un poco más de razón de ser, porque con el expediente, antes digo, me refiero al expediente papel, que era la registración. Es decir, por secretaría se lleva un libro que dura el año, se hace un bibliorato y todas las sentencias se hace una copia además, se firma, y quedaba el original en el expediente papel y una copia firmada y registrada, es decir, la primera que se dictaba en el año se le ponía 1, registrada se ve bajo barra n bajo número 1, fojas, y supongamos que tenía 20 páginas de 1 a 20. La segunda que se dictaba, es decir, registrada bajo el número 2, foja 21, y si era de 10 páginas, a 31. Y así se juntaban las copias de registro, a fin de año se mandaban a encuadernar, y en cada juzgado está el libro de sentencias definitivas del año 2019, supongamos. Entonces, ¿qué pasaba? Se robaba el expediente, se perdía el expediente, cualquier cosa que pasara, quedaba un documento que vale igual que el original en el registro. Entonces, de todas las registran las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias y la regulación de honorarios. Esas 3 piezas se registran. Entonces, ante la pérdida o extravío de expedientes donde contengan esas resoluciones, en el juzgado había un registro. Ahora se sigue registrando, lo que no sé bien es qué utilidad puede tener, no sé bien técnicamente, si la registración se hace en otro, no en el mismo programa, ahí sí le veo sentido. Supongamos, el día de mañana entra un virus, digo yo, pero supuestamente los ingenieros al sistema de la corte, eso no pueden entrar virus, no pueden hacer, es como si fuera la NASA, ahí adentro está, no sé, es indestructible, bueno, un día nos vinieron a aplicar, es bárbaro. Supuestamente, si esto se registra también, se le pone un número, será para ubicar, o por si entra algún día un virus, por lo menos las sentencias, hay una copia en el registro también informático. Puede ser, no sé técnicamente si están en otro lugar o no. Pero bueno, igualmente se sigue registrando, ustedes van a ver una resolución sentencia definitiva, y abajo, en las partes de abajo, de ese registrado bajo número tal del año tal. Entonces, de todo hay una copia
por las dudas, para que no se pierda todo el trabajo, en este caso, de un proceso que lleva años, que está plasmado en esa resolución, en este caso, sentencia definitiva. Entonces, fíjense ustedes del código que esta resolución obviamente es la más extensa, es la que tiene más requisitos en cuanto al contenido, pero que todas tienen, repito, elementos comunes: lugar y fecha, firma del juez. La única diferente a los comunes es las providencias simples, que algunas pueden ser firmadas por el secretario conforme al artículo 38. Después todas las demás, inclusive las providencias simples, siempre por el juez. Estos son los requisitos comunes, y luego cada una de ellas tienen un contenido diferente de acuerdo a la finalidad también que tiene cada una de las resoluciones judiciales. Recuerden, importante saber de cada una de ellas las diferencias para poder, más que todo, diferenciarlos cuando vemos una resolución judicial, pero ¿por qué no? Para decir, ay, yo sé saber, es para saber qué recurso debo interponer. Porque a veces puedo poner dos, el segundo en forma subsidiaria, dependiendo del tipo de proceso, del tipo de resolución que estoy atacando. Entonces, y más, bueno, si es, bueno, el segundo examen va a ser oral, así que no, porque si no, si son trabajos prácticos, es más fácil para darte cuenta si podés identificar bien el tipo de resoluciones. Bueno, vamos a terminar la clase acá, y seguimos la próxima clase, si tienen alguna consulta sobre este tema, y vamos a seguir con sujetos procesales después. Bueno, hasta luego, buenas tardes. Chao. ¿Alguna Hasta luego. consulta? No, pregunté si alguien quería hacer alguna pregunta o algo. Bueno, bárbaro, nos vemos el viernes que viene. Hasta luego. Hasta luego.